El día de hoy nos toca hablar acerca de líquidos biológicos. Si es que ustedes revisan, solamente hemos trabajado con tres, que son los que más frecuentemente se van a utilizar y se van a presentar. De ley, el que necesitan revisar y considerar es líquido pleural. Líquido pleural sí es bastante frecuente e inclusive es posible que ustedes logren extraer parte del líquido pleural. Por eso es en el que tienen que estar más preparados. Líquido peritoneal y líquido sinovial no tienen tantos criterios porque no hay un consenso estricto. No hay algo que yo les diga, esto es así y lo otro es así. Y en los otros líquidos jóvenes hay mucha menor cantidad de certezas. Entonces, muchas veces utilizan el líquido para diagnósticos muy específicos. Este líquido no va a tener un gran rendimiento y no hay consenso. Si es que ustedes ven que hay información que no tiene relación, es porque no es que nosotros te podamos decir igualito que la glucosa, haces primero esta prueba, luego la siguiente, luego la otra, no está tan estandarizado. ¿Listo? Entonces, por favor, recuerden, líquido pleural es indispensable. De allí, los criterios de Light son como los mandamientos, no hay más, son los que más tenemos. ¿Listo? Entonces, en líquido pleural, primeramente tenemos que recordar de que la cavidad pleural es virtual. ¿Qué significa eso? Que normalmente está vacía y por lo tanto no debería haber líquido. La presencia de una mayor cantidad de líquido es patológica. Entonces, generalmente el líquido pleural tiene característica cerosa, es casi transparente, no se nota el color, tiene un tono de color amarillento porque contiene proteínas. No contiene tantas proteínas como el suero y a diferencia de la orina, que es el líquido base, que sí está estandarizado, la orina pues no contiene proteínas, pero sí pigmento, y este de aquí toma ese color como a suero por las proteínas que contiene, que generalmente son pocas, pero ya dan un color. Jóvenes, si ustedes se dan cuenta, más o menos el líquido pleural son 50 mililitros, que teniendo en cuenta el tamaño de la cavidad pleural, es bien poquito. ¿Eso qué significa? En condiciones normales no deberían ser capaces de colectar líquido pleural, porque este con las justas está para disminuir el rozamiento entre las dos pleuras. Para los que saben de motores, dos superficies que no tienen un buen líquido que disminuye, es una desgracia. Entonces, este líquido es realmente importante y las proteínas le brindan esa facilidad para poder desplazarse, pero es muy poquito, jóvenes, es apenas lo que cubre la tensión superficial. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las presiones van a modificar la cantidad. Este es la historia de fisiología, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se recuerda? Muy bien. Entonces, recuerden ustedes que el aumento de presión hidrostática, que está muy relacionada con lo que es la presión arterial, va a estar incrementando la cantidad de líquido pleural. La presión oncótica proviene de la concentración de albúmina en mi paciente, sobre todo, que esta va a estar trabajando para retirar el líquido pleural. El drenaje linfático en el tórax es particularmente importante por los grandes vasos que se desplazan en esta área. Esto toma relevancia. Realmente el flujo es continuo. ¿Dónde es que se produce un problema? Cuando se lastiman estos conductos. Las dos más grandes vasos linfáticos están a nivel del tórax y en procedimientos o en alguna patología que los afecte, allí sí va a haber un gran cambio en lo que es la cantidad de líquido pleural. En el caso de la presión negativa, estamos hablando de la fuerza que hace que ingrese aire en nuestros pulmones. Esto va a ayudar a que haya un poquito más de líquido, pero en realidad la cantidad que varía es muy poquita. Por lo tanto, las tres primeras circunstancias suelen ser muy importantes. Por ejemplo, en el caso de desnutrición severa, la caída importante de la presión oncótica va a hacer que esto se modifique. ¿Listo? Teniendo esto en cuenta, vamos a ver que la primera pregunta frente al líquido pleural, que ya hemos dicho que no es normal, el líquido pleural debe existir, pero no debe verse. Entonces, ¿es un trasudado, es un exudado? Esa es la pregunta, siempre. ¿Cómo, por qué tengo que sospechar el tipo de líquido pleural? En primer lugar, insuficiencia cardíaca congestiva se lleva el primer puesto de derrame pleural.
Obviamente hay que considerarlo como una de las causas. Dentro de lo que es la alteración de las proteínas, vamos a tener con mucha frecuencia que los casos avanzados de cirrosis van a tener una presión oncótica muy bajita. Y en el caso de que haya un traumatismo, es donde vamos a tener el ingreso de otros líquidos. Esto es poco frecuente y por lo tanto también comprenderán que es bastante grave. En el caso del exudado, al comienzo está el derrame para neumonía. Entonces, cuando hicieron toda la historia de síndrome de condensación del óvulo y todo eso, jóvenes, la neumonía y todas sus fases, con sus colorcitos distintos, no implican derrame pleural. El derrame pleural aparece cuando la neumonía es un poco más grave. ¿Listo? Eso significa que la salida de este líquido te está hablando de una situación más severa. Según ustedes, el derrame pleural es parte de la neumonía, pero no. La neumonía debes ver el óvulo. Si es que ya comienzas a ver líquido cuando cambia la concavidad superior, que así la conocen ustedes, significa que ya estás un poquito más. O sea, el derrame paraneumónico es lo siguiente después de la neumonía. Y luego va a venir eh, en frecuencia el hecho de que haya algún tipo de inflamación. Aquí nos tenemos que concentrar en neoplasia. De hecho, el derrame pleural muchas veces se considera en un punto muy importante ubicar si es que mi paciente tiene una neoplasia o no. En cuanto a los que son por derrame de sustancias, por ejemplo, el hemotórax, jóvenes, ahí tenemos que tener bastante cuidado. El hemotórax no se mueve porque ¿cómo frenas un sangrado en una cavidad que tiene litros? Entonces, generalmente el hemotórax está ahí y si lo manipulas, lo que saques va a volver a sangrar. Entonces hay que tener mucho cuidado con este paciente. Muchas veces nos sirve para comprobar que sí, es hemotórax y salimos. Luego tenemos el quilotórax, que es cuando se traumatiza los grandes vasos linfáticos y sale linfa. Y el pseudoquilotórax, que ahorita lo vamos a eh, ubicar. La disminución del drenaje linfático suele estar asociada con metástasis. Entonces, si es que estabas sospechando cáncer y aparte de eso ya tienes metástasis, la situación se hace un poquito más eh, difícil. ¿Cómo sé si es exudado o trasudado? Vamos a ver los criterios de ley para eso. Entonces, como en la toracosintesis, por favor, necesito que aprendan esto. La forma de la costilla no es ovalada. Si es que logran ver una costilla en vivo y en directo, tiene una forma de comita. La parte gordita es el hueso y este espacio es un triángulo de seguridad para el paquete vasculonervioso que está protegido por una fascia. Es decir, tienen que aprender en su cabecita que la arteria está debajo de la costilla. ¿Por qué? Las intercostales son ramas de la aorta, directas. Se lastiman y van a sangrar bastante. Y a ver cómo paran eso. Por eso tienen que recordarse, si tú tienes la costilla, en la parte superior, en el borde superior, lo tomas como referencia para ingresar. Como les digo, es frecuente que ustedes participen e inclusive puede que realicen algún drenaje torácico. En muchos casos, el drenaje torácico se realiza preferentemente en la zona posterior inferior y es frecuente que se realice con ya un DRE. No suele ser tan frecuente que se extraiga un poquito, es uno de los procedimientos cuando se está tratando de hacer un examen, pero normalmente además también hay que eliminar la cantidad que está excediendo lo normal y para eso necesitas ponerle un dren. Recuerden que siempre que se drena una cavidad se hace poquito a poquito, ¿no es cierto? Y de aquí es muy importante separar los tubitos. Recuerden ustedes que cada uno de estos que les estoy poniendo aquí abajo son laboratorios distintos. A veces en su cabecita dice, doctora, ¿por qué no agarra un tubito y lo comienza a repartir? No funciona así. Cada orden banco su tubito, ¿cierto? Tenemos por lo menos con 1 mililitro para bioquímico estamos bien. El recuento celular, 1 mililitro. Microbiológico sí vamos a necesitar un poquito más porque necesito concentrar la muestra para poder tener mayor probabilidad de encontrar los microorganismos. Beca jóvenes, recuerden que en primer lugar es un laboratorio totalmente diferente y aparte de eso, beca es más difícil de ubicar, por lo tanto necesita realizar una mayor concentración y algunas veces este va a necesitar una descontaminación adicional. ¿Eso qué significa? Que no lo puedes recuperar. Ustedes dicen, le mandamos, yo qué sé, a veces se equivocan, 100 mililitros para beca, ya. Queremos recuperar la muestra. Ya la procesamos, ya le echamos sustancias, ya no vale para todo. ¿Por qué? Porque Bloxel
que sí tiene 100 mililitros y que generalmente viene en un pomito de orina, y a veces lo confunden con orina, y me lo dejan ahí en orinas, es en el laboratorio de los primos. ¿Cuáles son mis primos? Anatomía patológica. Jóvenes, esto se llama se le suele llamar también biopsia líquida. ¿Qué significa? Que estás obteniendo un volumen suficiente para que concentres las células y las hagas como si fuera una biopsia. Esto de aquí tiene un gran rendimiento, pero como les digo, si me cambian los tubitos, no siempre se puede recuperar. Esto hay que tener cuidado, cada tubito debe ir con su orden y su objetivo. Obviamente, block cell, que es un tipo de biopsia, por llamarlo de alguna forma, es muy importante porque se supone que estás sospechando cáncer, ¿no es cierto? Y necesitas recuperar esas células sin que le haya echado otra cosa sospechosa. Entonces, si ustedes se fijan, jóvenes, es exactamente el mismo trabajo que hacíamos con orina, sino que simplemente le hemos cambiado ahora líquido pleural, ¿no es cierto? Aquí sí vamos a añadir algunos exámenes especiales, moleculares como PCR para BK, inmunología para buscar algunas enfermedades sospechosas y anatomía patológica que va a ayudarnos en el diagnóstico de cáncer. Entonces, habíamos dicho que el color es amarillito normal, es amarillito bajito, que le corresponde a lo que vendría a ser una concentración pequeña de proteínas. Cuando tiene característica lechosa, es lo más probable el quilotórax porque se ha traumatizado alguno de los vasitos linfáticos o está tomado por metástasis. Jóvenes, lo más frecuente en el color rojo es que sea traumático, sobre todo cuando son personas que están realizando el procedimiento por primera vez, es frecuente de que haya un ligero tinte, ¿sí? Entonces eso generalmente es traumático. Donde tenemos que evaluar si es que esto es un hemotórax es cuando sí está francamente rojo. En el caso de una situación donde estamos viendo un líquido rojizo, aquí hay que tener muchísimo cuidado. Lo que ponemos a la cabeza es cáncer. ¿Listo? Si tú ves que tiene una coloración rojiza desde que ha salido el líquido, aquí a la sospecha más fuerte es cáncer. Ahora, que haya sido traumático, también lo podemos identificar por la forma de los glóbulos rojos, pero eso ya va a ser después. ¿Listo? Normalmente se debe poder ver las líneas, eso significa que es transparente, pero tenemos que tener en cuenta que cuando disminuye, o sea, cuando hay un poco de turbidez, primero tenemos que pensar en los lípidos, triglicéridos y colesterol, y si es que ya está francamente turbio, ahí tenemos que pensar en que allí hay glóbulos blancos y una mayor probabilidad de infección. Jóvenes, los criterios de Light, ¿para qué sirven? Para identificar un trasudado cuando todos son negativos. Si tienes cualquier criterio de Light positivo de frente, va a ser exudado. Pero aquí suele haber una dificultad. Los criterios de Light no vienen de laboratorio. Los criterios de Light son cálculos que se realizan para el paciente, no vienen de laboratorio. ¿Por qué? A veces vienen y me dicen, doctora, ¿por qué no le han hecho los criterios de Light? Eso lo tienen que hacer ustedes, pero muchas veces no tienen los exámenes de base. ¿Listo? Las proteínas en suero y la LDH en suero tienen que estar solicitadas. La versión ideal es que el mismo día que se hace el procedimiento se toma el examen de sangre. Muchas veces salen del problema porque dicen, le tomaron exámenes de sangre a las 6 de la mañana. Así es perfectamente válido, pero sí, alguna vez ha pasado que no tienen el criterio de suero. ¿De dónde voy a sacar yo el criterio? ¿No es cierto? Entonces, tienen que tener en cuenta que normalmente hay proteínas en el líquido pleural, pero cuando se incrementa, porque la relación es directa, pones cuántas proteínas hay en la pleura. Normal más o menos es que haya como 2. Y las proteínas en el suero, con un 6, 6.5 estamos bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto tengo ahí? Un tercio, 0.3, ¿no es cierto? Entonces, es simplemente dividir eso, pero no se los mandan de laboratorio. Si cuando vienen a reclamar criterios de Light, no hay forma. Luego, la LDH, lo mismo, mayor a 0.6, y normalmente no debería haber mucha LDH en el líquido pleural. Consideramos como valor 2/3 del límite superior y no le ponemos un valor, porque recuerden ustedes que los valores de laboratorio cambian. Para eso les pongo valores normales, ¿no es cierto? Normalmente la LDH puede estar por unos 120, 200. Va a depender del laboratorio y de acuerdo a eso recién modificas para ver si es que supera la cantidad esperada de LDH. Pero como les digo, con que tengas un criterio de Light positivo ya es exudado. Entonces, no se preocupen, eso suele con las proteínas, ya te suele salir.
Entonces, ya lo tenemos como exudado y podemos hacer la división para ver cuál es el origen. Aquí estamos definiendo kilotórax. Kilotórax es el incremento, se establece laboratorialmente con los triglicéridos mayores a 150. Recuerden ustedes que el transporte de triglicéridos es casi exclusivamente por vía linfática y eso te permite. Pero si mi pacientito tiene un incremento de colesterol, que es frecuente en los pacientitos con tuberculosis y artritis reumatoidea, eso se va a llamar pseudoquilotórax. Pero para que sea pseudoquilotórax tenemos que tener más de 200 de colesterol. Comprenderán que no es poco, ¿no es cierto? Entonces, estos criterios tienen que ser porque a veces dicen, doctora, tiene kilotórax, y lo que tiene es pseudo. Entonces, esos criterios son los que les pueden preguntar en la práctica clínica, ¿no es cierto? La glucosa es muy semejante a la del plasma, pero aquí la caída brusca, están viendo ustedes que es un tercio de lo normal, te va a marcar el empiema. ¿Dónde apareció el empiema? Ah, cuando el derrame paraneumónico se contaminó, o sea, ya se infectó, estás entrando en empiema. Empiema está muy mal. ¿Listo? O sea, la neumonía estaba mal, el derrame paraneumónico estaba peor, el empiema está súper mal. Entonces, esto es muy importante. Como las bacterias consumen muy fuerte una cantidad rápida de glucosa, eso te va a orientar. El empiema sí es peligroso. También ahí tienes a la artritis reumatoide de Metiche, que puede tener una glucosa semejante. Luego, entre 30 y 50, es decir, cuando tenemos la mitad de la cantidad de glucosa, generalmente eso es frecuente que esté neoplasias y tuberculosis. ¿Por qué? Las neoplasias porque las celulitas de cáncer comen la glucosa, pero más lentito. Y la tuberculosis porque es absolutamente perezosa y también va más lento. Y aquí tenemos a lupus como diagnóstico diferencial. Jóvenes, acuérdense que cuando hay serocitis, o sea, cuando hay líquido en cualquier sitio, en lupus, eso es muy delicado. Significa que estamos en una fase de reactivación o que mi pacientito está realmente mal. Entonces, por eso es muy importante considerar el diferencial. El pH suele ser bastante elevado en comparación al plasma, pero para que nos ayude tiene que estar bastante bajo. Si tienes 7.2 o menos de pH, ahí tienes que sospechar en empiema. Y como siempre, la artritis reumatoidea acompañándolo. Adenosina desaminasa, alias ADA, es una enzima que se ve alterada en varios cuadros, está mucho más asociada a tuberculosis. Tuberculosis es mucho más frecuente en nuestro país que otros casos y utilizamos como punto de corte 40. Si es que tienes más de 40, tienes que sospechar en tuberculosis. No es el único, pero como les digo, me gustaría que aprendan que ADA es un examen que ayuda muchísimo en tuberculosis. Como les digo, en el caso de las celulitas, vamos a tener predominio absoluto de mononucleares. 23% de linfocitos y 75% de macrófagos. Los macrófagos son diferentes, entonces esto también a veces ayuda a ver si es que este es líquido pleural o me han puesto otra cosa. Las células mesoteliales son muy escasas. ¿Cuáles son estas? Las que se descaman naturalmente de la pleura, ¿no es cierto? Sí. No debe haber hematías. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces me parecen unos cuantos. 20 Matías, que es una presencia microscópica de Matías y el líquido parecía normal. Entonces decimos, el personal es nuevo, ha habido algún cambio, hubo algún movimiento, porque el paciente está despierto, es la parte más emocionante. El paciente está despierto y la pleura, jóvenes, suena como rafia. O sea, tú sientes y el paciente a veces da un brinco y entonces hay un poco de salida de sangre. Entonces decimos, ha habido porque normalmente son pocas las células. Entonces, cuando hacemos el recuento, si tenemos un incremento de células, primero pensamos en un derrame paraneumónico, que ya les he dicho, es después de la neumonía. Aquí también es bien frecuente que la pancreatitis genere derrame. La pérdida de líquidos en pancreatitis es realmente importante. Y, como siempre, tenemos que descartar al lupus que va ahí de compañero. Si tienes más de 50.000, ya estás pensando en un empiema, que como dice ahí es un derrame paraneumónico complicado, ¿sí? Entonces estamos yendo a algo que es más intenso. Por favor, tengan cuidado cuando usan las palabras, porque si están hablándome de empiema, significa que me están entendiendo que es una infección que está avanzada, ¿no es cierto? Luego, en la fórmula diferencial, los polimorfonucleares no deberían existir. ¿Se recuerdan los neutrófilos? Entonces, por lo tanto, con un corte de 5%, voy a sospechar de que este es un proceso
de infección bacteriana. Los linfocitos deben estar, pero cuando incrementan terriblemente, lo primero que pienso es tuberculosis. Luego otras neoplasias. Pero obviamente no va a ser el diagnóstico, porque ¿quiénes dan el diagnóstico en este caso? Anatomía patológica. Si es que el incremento de linfocitos no es tan marcado, ahí también tenemos que sospechar en neoplasias, ¿no es cierto? Entonces, tengan en cuenta que otro de los derrames que es muy importante es el derrame secundario a neoplasias. Por eso también se debe estudiar. Si es que tienes una cantidad mayor de 5% de células mesoteliales, eso te aleja el diagnóstico de tuberculosis. Porque recuerden que el otro diferencial aquí es tuberculosis. ¿Cómo definimos hemotórax? Cuando tomas el hematocrito que has extraído del líquido pleural, ¿no es cierto? Lo centrifugas y te sale X de hematocrito versus el hematocrito de la sangre y esta relación te da más del 50%. Pero tienen que tener mucho cuidado porque este debe ser un hematocrito real, de acuerdo a tu equipo. Si es que tienes un equipo grande de citometría, ¿cómo se ubica el hematocrito? Cuentan la cantidad de glóbulos rojos y lo multiplican por su tamaño. Ese es un hematocrito bastante aceptable. El otro, ¿cómo se dice? Si es que es un hematocrito calculado, es decir, hemoglobina por 15, que es la que ustedes me sacan de dónde? Del AGA, ¿no es cierto? Son ustedes el AGA, que es el estándar del universo, y entonces dicen, tiene 15 hemoglobina, entonces tiene 45 de hematocrito. No, criaturas, porque se acuerdan que lo primero que vemos después de la hemoglobina es el volumen corpuscular. Entonces puede ser pequeños o pueden ser grandes. Si es que no tienes uno, se tiene que mandar a hacer un hematocrito. Generalmente, con unas gotitas de sangre en un capilar se centrifuga y de ahí tienes un hematocrito que es más real para que puedas hacer el cálculo. Si el hematocrito es calculado de la hemoglobina, no siempre va a salir bien. ¿Entendido? Entonces, cuando hacemos tinciones, la más importante es la de Gram. Pero si es que mi paciente ya ha recibido antibióticos, la pared está muy lastimadita y entonces suele suceder de que se ven como una arenilla y no sabes si son bacterias o no son bacterias y ahí hay menor probabilidad de que pueda identificar microorganismos. Si es que tengo una gran cantidad de bacterias, obviamente aumenta la probabilidad de que las pueda observar. Como les había dicho, muchas veces el derrame se sospecha que es por tuberculosis. El Mycobacterium tuberculoso es larguito, lo podemos comparar con un pepinillo, pero si es que le das medicamento se hace más pequeño y entonces no se ve tan bien. Por eso se sugiere que para mejorar la tinción de Sil-Nielsen, la sensibilidad de la tinción de Sil-Nielsen, se puede utilizar naranja de acridina, que es la fotito que estamos viendo aquí abajo, que utiliza anticuerpos fluorescentes. Problema, no es muy frecuente que esta técnica esté disponible porque necesitas un microscopio de luz fluorescente que es un poquito costoso. Además, cuando hay unas de estas neumonías que no responden al tratamiento, que van avanzando, tienes que sospechar en otros microorganismos sospechosos como la anocardia. Nocardia es una bacteria alargada que es poco frecuente y bien fastidiosa y se colorea con Sil-Nielsen, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que el Mycobacterium tuberculoso tiene un tamaño regular, por decirlo así, y una nocardia es al triple. Es una, es una célula mucho más alargada y mucho más grande. Luego, para los cultivos, tienen un excelente rendimiento. De hecho, 60% jóvenes para cuando se están haciendo cultivos les va a tocar en caso clínico, es un muy buen rendimiento. En los cultivos no suelen tener tanto porque si es que el paciente ya ha tomado van a disminuir. Además, si es que utilizamos estos frascos de hemocultivo que tienen la ventaja de tener algunos conservantes y algunas resinas que neutralizan antibióticos, tienes un mejor rendimiento, o sea que puedes incrementar hasta 21%, llegando casi a un 80% de recuperación de microorganismo en el cultivo, lo cual, jóvenes, es maravilloso. ¿Listo? Porque si revisan, sobre todo a quien le ha tocado neumonía, entre esputo y sangre, si llegamos a 40% nos sentimos un buen laboratorio, nos sentimos muy bien, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta que el empiema, lo que es neumonía, puede ser secundaria a gérmenes anaerobios. Estos no van a crecer en los medios normales y por eso tenemos un hemocultivo, es decir, un frasquito de estos especiales que es para anaerobios. Por lo tanto, se debe sospechar para que se puedan cultivar. Los anaerobios son a veces difíciles de recuperar porque con el oxígeno ya no tenemos más anaerobios. El film array es bastante interesante como una prueba molecular, es decir, una PCR, y te permite ubicar microorganismos que no son tan frecuentes, como por ejemplo aquí arriba, la clamidia, neumonía de los virus jóvenes, realmente influenza y coronavirus, o sea, uno de los
el de COVID, realmente se comportan como neumonías, pero no siempre tienes el hecho de que sospeches que era un virus. A veces el paciente está tan malito que no se sospecha que es un virus y esta ventaja es de que te da varias opciones y inclusive rápidamente te puede dar algunos genes de resistencia a antibióticos, porque recuerden ustedes que en la versión tradicional primero cultivas, luego tienes que hacer el antibiograma. O sea, eso son como 3 días, pero si tu pacientito está realmente delicado, eso viene a ser un tiempo prolongado. Además, me gustaría que sepan que en los casos hospitalarios van a aparecer bacterias que no son frecuentes. Ejemplo, de este ladito, Serratia. Serratia generalmente aparece en UCI y si aparece significa que está un poco más complicada. Acinetobacter es otro. Tiene una resistencia bastante marcada. Otro que también suele aparecer, que es el Enterobacter. Acá está. El Enterobacter cloacae suele estar asociado a una infección intrahospitalaria y obviamente su panel de resistencia también es bastante amplio. De resistencia vamos a hablar la próxima semana. Pero quiero que también se fijen en este. Moraxella catarrhalis es uno de los cocos gram negativos que encontraron en su nariz y faringe y que venían todos emocionados y me decían, pero tengo cocos gram negativos y son en parejas. Y ya estaban comenzando a imaginarse toda la microbiología, ¿no es cierto? Qué bueno que ya me entiendan los chistes. Entonces, un momento. En primer lugar, sí, también es un diplococo gram negativo, pero la forma es distinta. ¿Listo? A las neiserias. ¿Listo? Y aparte de eso, Moraxella catarrhalis es frecuente en toda la población joven. Si es que uno tiene un sistema inmune apropiado, no debe causar nada, salvo un resfriado y por ahí. Pero si tienes un paciente VIH o realmente inmunosuprimido, vas a tener cuadros de neumonía y ¿dónde se te va a ocurrir que es Moraxella catarrhalis? Esa es la gran ventaja del FilmArray, de que te puede dar opciones rápidas de diagnóstico de bacterias que no son frecuentes. Como comprenderán, no siempre está disponible y además también el costo es mayor que el de los tradicionales. GeneXpert ha hecho pruebas y ha identificado de que se puede utilizar el líquido pleural para el diagnóstico. Recuerden ustedes que no solamente me ubica Mycobacterium tuberculosis, aunque esté partidito, sino también la resistencia, que eso me va a ayudar mucho y es muchísimo más rápido. Este sí tiene el laboratorio de referencia. No siempre está disponible, pero te ayuda muchísimo en el diagnóstico. ¿Qué estamos viendo aquí, jóvenes? En el dibujito A es cuando el derrame pleural es pequeño. En el dibujito B, cuando el derrame pleural es mediano. Y en el dibujito C, cuando el derrame pleural es grande. Vayamos al dibujito C. Si ustedes se dan cuenta, aquí casi la mitad es malignidad. Entonces, ¿qué quiero que se lleven en su cabecita? Derrame pleural grande, hay que sospechar neoplasia. ¿Listo? Si el derrame pleural es grande, hay que sospechar neoplasia. Peor si te sale con un tinte rojizo, ya. ¿Listo? Si ustedes se fijan, entre el pequeño y el mediano, quien va de lejos a hacer la mayor parte es lo que corresponde a la falla cardíaca, ¿no es cierto? O insuficiencia cardíaca congestiva. Por eso les decía, esos son a los que hay que darles prioridad. Y entonces, obviamente, puede ser que sea diferente, como se están dando cuenta, pero algunas de estas circunstancias nos pueden orientar para cuando estamos evaluando al pacientito y poder identificar qué pasó. Este es el resumen de todo lo que les he contado, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que recordar? Que en tuberculosis ADA es muy valioso, ¿no es cierto? ¿Qué más? De que nuestro cultivo se llama Lowenstein Jensen, ¿no es cierto? Que el GeneXpert nos ayuda muchísimo y esto sí me gustaría que lo recuerde. Cuando uno está sospechando tuberculosis y hace biopsia de pleura, que obviamente es hacerle propaganda a los primos, que está muy bien, entonces la sensibilidad de diagnóstico es 70%. Esto es realmente valioso porque una biopsia no te demora tanto como esperar un Lowenstein-Jensen, que son 2 meses. Y esto definitivamente va a mejorar. Entonces, el cuadrito para que se lo aprendan. ¿Listo? Muy bien. Pasemos al líquido peritoneal. Ese también va a ser
Estos líquidos se estudian porque son de reabsorción y producción continua. Por lo tanto, van a como que renovarse y entonces eso va a hacer que si es que sucede cualquier circunstancia que cambie su forma de producción, se pueden acumular en grandes cantidades. Entonces, el líquido peritoneal, jóvenes, también es ceroso, es transparente, tiene un ligero amarillo claro porque también tiene una pequeña cantidad de proteínas, generalmente menor a 2.5. Y si ustedes se dan cuenta, jóvenes, 20 mililitros, ¿cuánto es? 20 mililitros, ¿no es cierto? Creo que es una tapita de Coca-Cola, pero el peritoneo es aproximadamente 2 o 3 veces su superficie corporal. O sea, que si no son muy altos y tienen 1,70 m de superficie corporal, tienen casi 3 metros de peritoneo, distribuido en 20 mililitros. Esto es muy importante porque generalmente el líquido peritoneal se hace visible, es decir, puedes ubicarlo y puedes extraerlo a partir de 50 mililitros. A veces vienen ustedes y me dicen, doctora, pero tiene 200 mililitros nada más. Vale, ustedes están acostumbrados a que la citis puede llegar a varios litros, ¿no es cierto? 8 o 10 litros. Eso no significa que sea normal esa cantidad de líquido. Cualquier cantidad de líquido es importante estudiarla y si tienes más de 50 mililitros, estás en más del doble, ¿no es cierto? Si yo les digo que les voy a poner el doble de su nota, es un cambio importante, ¿no es cierto? Pero acuérdense que 50 mililitros se hacen visibles y eso ya te está hablando del doble de lo que debería ser. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer nuestra clasificación. Lo más frecuente, jóvenes, a quien le tenemos que echar la culpa así casi velozmente es a la cirrosis. Lo que tienen que recordar es que la cirrosis alcohólica es muy frecuente, pero no es la única causa de cirrosis. Por favor, no le van a ir diciendo a la gente que ha tomado mucho alcohol, ¿listo? Sí, por favor, no cometan ese error. Y obviamente aquí también va a estar asociada a la falla cardíaca, pero ya les dije que lo habíamos visto en derrame pleural, ¿no es cierto? Va a tener características parecidas. Otros motivos es que disminuya mucho la albúmina. Quien nos interesa es este. Es frecuente que una ascitis esté asociada a metástasis de alguna neoplasia. Cuando la metástasis está muy amplia, se logran ver como trocitos de células pegados en el intestino y en el peritoneo, y eso se llama carcinomatosis peritoneal. Deben haber escuchado alguna vez que dicen, estaba tan mal que lo llevaron a operar y no le hicieron nada. Solamente entraron, vieron y ¿qué habían visto? Carcinomatosis. Eso significa que la situación pues no se ve tan bien, ¿no es cierto? Entonces, aquí también puede ser de origen quiloso y pancreático. Aquí no hemos hablado de que el líquido de páncreas se vuelve negro. Por si acaso, en algún lado tenemos que decir que por pancreatitis, tanto el líquido pleural como el líquido acítico se pueden volver negros, ¿no es cierto? Me he pasado el mesotelioma. ¿Se han dado cuenta? Muy bien. Cuando el líquido pleural se vuelve negro, jóvenes, tienen que pensar en cosas completamente sospechosas. Aspergillus niger, ¿de qué color creen que es? Muy bien, pues porque produce melanina. ¿Listo? Luego también tienen que pensar en pancreatitis, porque es bien frecuente que el derrame pleural y el acítico sean de color negro. Y el que sí, lamentablemente, entra en el diagnóstico diferencial, y esperemos que no sea, es el de melanoma. Jóvenes, melanoma metastiza en tamaño muy pequeño. Entonces, a veces parece un tumor pequeño que está en la piel, a veces escondida entre los deditos, no tiene más de 2 centímetros, pero si ha tocado linfático, la metástasis es bien difícil. Jóvenes, la oportunidad que se le brinda al paciente no es mucha. Si es que ha invadido hacia la zona de pleura, el líquido va a ser oscuro. Y esto significa que mi pacientito no está tan bien. Entonces, ahí estaba negro. Sí, ya me acordé. Sí. Entonces, jóvenes, por favor, es muy frecuente que se tenga que realizar la extracción de líquido. Como están viendo aquí, por su contenido de proteínas, va a tener un poquito de color amarillento. ¿Qué lado se prefiere? El lado izquierdo, como aquí está el dibujito ahí. Ahora, por favor, jóvenes, tienen que recordar que sí hay muy poca probabilidad de que haya daño si es que una persona hace por primera vez un procedimiento de paracentesis.
En este lado hay mucha menor probabilidad de que te encuentres un órgano al que puedas hacer daño. ¿Listo? Entonces, y además también la distribución de la forma de los mesos. Recuerden que el ascendente está fijado. En cambio, el descendente ya está más libre. Eso te da mayor oportunidad de que haya drenaje de líquido. Entonces, por eso se prefiere ese lado, salvo que haya cicatrices y cosas así, ¿no es cierto? Porque eso también se me pregunta. Pero jóvenes, no deben tener temor. Si van a punzar una asitis, háganlo firmemente. Generalmente se hace con una aguja, justamente, ¿sí? Sin miedo, no se van a llevar nada. Hay unos cuantos litros, ¿vale? Entonces, sí, pero hay que tener cuidado de que se drene despacio. Si es que se pierde mucho volumen, tu paciente puede entrar en shock hipovolémico. O sea, yo sé que es un tercer espacio, pero aún así hay que tener en cuenta que la asitis se regenera. Es como que le des espacio y vuelve. Por lo tanto, hay que recuperar la presión oncótica con albúmina. Es probable que algunos hayan... Ese me gusta. Es probable que alguno de ustedes haya visto de que para recuperar a un paciente de asitis a quien se le ha realizado paracentesis, se puede colocar plasma fresco congelado. Si es verdad que es una práctica que se puede realizar, actualmente tenemos albúmina en frasquito y en bolsita. Entonces, esta es una mejor forma de recuperar, pero sí también es cierto que a veces no tenemos. Entonces, recuerden eso, cuando se realiza la asitis, tienes que mejorar la presión oncótica, si no, en tú vas haciendo la paracentesis y la citis va a aumentar. ¿Entendido? Lo mismo, jóvenes, tratar de separar los frasquitos de forma independiente para los laboratorios y que sean estériles. Bioquímico separado de recuenta de celulitas, microbiológico 5 mililitros para concentrar, el de BK 15 mililitros es necesario para poder mejorar el rendimiento y hacer todas las pruebas. Y aquí, citología, lo mínimo es 100 mililitros. Recuerden ustedes que aquí estoy tratando de capturar las células para formar una biopsia. Y sobre todo, como les digo, uno de los grandes problemas es que esto sea una metástasis de cualquier neoplasia y para eso necesito las celulitas para hacer los exámenes. Vamos a seguir un esquema de trabajo parecido y más bien aquí anatomía patológica es realmente importante porque a veces no es fácil saber el primario. Generalmente en peritoneo no hay primario. Uno de los primarios más frecuentes que da asitis es ovario. Si es que tienes un cáncer de ovario con asitis, eso también está bastante avanzado. Entonces, es de los pocos que están realmente en la zona. La mayor parte de veces es porque se ha producido metástasis desde otro lugar. Entonces tienes que buscar dónde está el primario y cuál es la célula que está causándote todo este problema. Normalmente tiene un color amarillo muy suavecito y ese color se mantiene en cirrosis. O sea que si es que tu paciente tiene un caso de cirrosis, puedes verlo. Aquí es frecuente de que haya también asitis quilosa, es decir, que sea por el sistema linfático. Cuando está rojito, lo más frecuente es que sea traumático. Ahí tenemos que sospechar en tuberculosis y luego en cáncer. Esto ya aparece su examen teórico práctico, ¿no es cierto? Así es como se llama. Sí, no sé. Entonces, ¿por qué es bien frecuente? Jóvenes, una de las carcinomatosis a simple vista es tuberculosis miliar. La tuberculosis en la parte intestinal se ve como pequeñas bolitas blancas que son los pequeños granulomas. Entonces, pareciera que es un caso de diseminación de células neoplásicas, pero realmente es un caso de diseminación de tuberculosis. Y como les había dicho, si es que se observa negro, lo más frecuente que vas a ver es pancreatitis, porque la pancreatitis actualmente sobrevive mucho más. En episodios anteriores decía la pancreatitis es mortal, ahora con UCI y un buen protocolo, hay muchos más pacientitos que superan este cuadro, jóvenes, pero por definición, la pancreatitis es muy grave y va a perder una cantidad bastante grande de líquido peritoneal. Pierde y pierde líquido. Entonces hay que seguirle reponiendo. ¿Listo? Y también puedes tener casos de melanoma, sobre todo cuando el tumor primario está en la parte de los miembros inferiores. El aspecto, nuevamente, si es que está ligeramente turbio, pensar en lípidos, y si es que está bien turbio, ¿no es cierto? Ya es una inflamación o una infección. Luego viene el índice GASA. ¿Qué cosa es el índice GASA? Comparar la cantidad de proteínas que hay en el suero con la cantidad de proteínas que hay
en el líquido acítico, ¿no es cierto? Y generalmente simplemente es una división, ¿sí? Obviamente tampoco viene en el reporte de líquido acítico, ¿no es cierto? En el líquido acítico yo te mando 1.5 proteínas, que es muy frecuente para cirrosis, si ustedes se dan cuenta. Entonces, y ustedes tienen que compararlo con el de sangre, porque si no, no sale. Porque sí, jóvenes, a veces es porque han tenido algún comportamiento que no se considera ideal y los mandan a buscar los índices. ¿Y dónde los van a encontrar? No, pues no los van a encontrar hasta que no los calculen ustedes, no están. Entonces, recuerden eso y hacemos nuestro cuadrito de 4 entradas, ¿no es cierto? El índice GASA va a ser realmente valioso en el diagnóstico de una citis por cirrosis. ¿Por qué? GASA es mayor a 1.1 y las proteínas del líquido acítico son menores a 2.5. Síndrome nefrótico no es muy frecuente para hacer estudio de líquido peritoneal, pero también se puede considerar. Aquí, la insuficiencia cardíaca derecha normalmente no nos va a pedir un estudio de ascitis porque la ascitis no está marcada y además ya tiene líquido pleural. ¿Listo? El cuadrante donde nos dejaron todo aglomerado es en este, ¿no es cierto? Porque en el mismo cuadrante van a estar las infecciones. Tenemos dos tipos de infecciones aquí a las cuales hay que estar atentos. Uno, las que son por contigüidad. Se demoraron en operar un paciente con apendicitis y estamos esperando que haga peritonitis, ¿cierto? Hay que vigilar. El otro es el que hace peritonitis espontánea. Ese es generalmente un paciente con cirrosis que vamos a asumir rápidamente que se refiere que está en este otro cuadrante, pero tenemos ahí que buscar los cambios en células sobre todo. ¿Y cuál es la tercera? Y a la que le tienen que tener más preocupación, por favor, porque generalmente se pasa. Cuando tienes un paciente que está en diálisis peritoneal, hay que tener mucho cuidado con el agua que se elimina. Cada cierto tiempo hay que hacer estudios microbiológicos. ¿Por qué? En este caso, el paciente, si es que ha sufrido una contaminación peritoneal, el paciente no va a tener una sintomatología florida. El paciente es lo que se siente muy cansado, mal, como que tiene fiebre y se vuelve a hacer la diálisis, por esto es cada 2, 3 días. Y entonces ahí es donde puede complicarse, ¿listo? Entonces, y ese generalmente no se sospecha, porque el paciente solito está haciendo su diálisis y todo lo demás, pero puede ser. Esas son las 3 infecciones que tenemos que buscar. ¿Y quién más está ahí? Los casos de neoplasia y tuberculosis, o sea, todos juntitos en aquella esquina. Entonces, ¿para qué nos sirve GASA? Para decir, es cirrosis. Y luego hacemos las pruebas especiales para las otras enfermedades. Por eso les digo, 97% para problemas de hipertensión portal, ¿no es cierto? Ahí sí es excelente. A la glucosa también va a ser muy similar al plasma y aquí la disminución generalmente va a ser por un caso de infección, ya sea por peritonitis bacteriana secundaria a otra cirugía o si no por una peritonitis bacteriana establecida. Y también por carcinomatosis, ¿no es cierto? Como hemos dicho que es la diseminación de las células neoplásicas. LDH va a estar incrementada en peritonitis bacteriana, pero no tiene un punto de corte. ¿Listo? Normalmente hay muy poca y entonces aparece y se hace más evidente. Pero también es muy parecida en neoplasia y perforación, así que no va a ser un elemento discriminatorio tan importante como en el caso del líquido pleural. En el caso de ADA sí, ¿no es cierto? Entonces, si es que encuentras ADA, una alta probabilidad de que esto sea tuberculosis. Jóvenes, esto es muy importante porque la tuberculosis intestinal, gastrointestinal, tiene gran cantidad de focos, pero responde al tratamiento. ¿Listo? Está catalogada como una tuberculosis diseminada o miliar, pero con un buen tratamiento lo puedes sacar al paciente. Algo que no le puedes prometer como pronóstico a un paciente con carcinomatosis. Por eso es muy importante hacer estos estudios, aunque no haya pues un parámetro que yo les diga, sí, les va a salir así, todo va a estar maravilloso, hermoso y precioso, ¿no es cierto? Entonces, como les había dicho, uno de los criterios para hacer el estudio de líquido peritoneal es el índice GASA y el otro es la cantidad de proteínas en el líquido peritoneal. Y aquí estamos agregando uno más, la cantidad de células. Aquí, como ustedes se dan cuenta, no debemos tener muchas células en líquido peritoneal. De hecho, es casi transparente. Son muy poquitas las celulitas. Entonces, por eso el corte es con menos de 500 celulitas y más de 500 celulitas. Con menos de 500 celulitas, ¿qué debemos hacer? Posteriormente, hacer el índice de GASA
y luego aplicar la regla, ¿no es cierto? Si es más de 2.5 gramos o menos de 2.5 gramos, y ahí saco todas las que tengo. ¿Cuáles son realmente importantes? La que decimos ascitis por cirrosis, ¿no es cierto? Que lo único que hemos aprendido ahora es que tiene muy poquitas células, menos de 250 polimorfonucleares. Si es que nos vamos al otro extremo, cuando tengo más de 500 células blancas, pero tengo menos polimorfonucleares, tengo mucha mayor probabilidad de que sea un caso de carcinomatosis o de tuberculosis. ¿Listo? Obviamente, estos diagramas de orientación, se han dado cuenta de que tengo bastantes opciones. No es una cosa que yo les diga A más B y sale C. ¿Listo? Entonces, oriéntense. Que esto, el orden sí es indispensable. ¿Qué es lo primero que miro? Células. Lo siguiente, gasa. Yo les voy a dar gasa. Esto suena mal. ¿De dónde sale el índice gasa? De que ustedes solitos calculen con su manito, ni me pindan una calculadora. Y lo siguiente es, el punto de corte es 2.5 gramos. Lo normal es que el líquido peritoneal tenga menos de 2.5 gramos de proteínas y que tenga más. Y de acuerdo a eso hacemos las disquisiciones de todas nuestras enfermedades. Las más importantes, cirrosis, tuberculosis, carcinomatosis. Esas son las tres indispensables para aprender. Muy bien. Y como les había dicho, en peritoneo vamos a poder tener una tinción de gram positiva, sobre todo si es que tengo más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias. O sea, necesito un montón de unidades formadoras de colonias y tenemos que recordar que como el antibiótico daña la estructura, a veces no puedo ver. Si ven ustedes, tengo un rendimiento de menos del 10%, ¿no es cierto? Entonces, a veces no va a ser tanta la ayuda como la sospecha clínica, ¿no es cierto? Sil Nielsen para tuberculosis y aquí nos va a ayudar. Cuando logramos hacer los cultivos, sobre todo, en peritonitis primaria es muy frecuente que sea un solo microorganismo. No siempre va a ser posible observarlo en el grano, pero a veces sí, sobre todo cuando nos traen líquido peritoneal de diálisis. Como ahí no hay casi nada, concentras y si te encuentras unas bacterias, eso ya está mal. Y en la peritonitis secundaria suelen ser un montón de microorganismos y tienen un gran rendimiento. ¿Cuál es este? Mi pacientito que tenía apendicitis no llegó a tiempo, y entonces le voy a dejar su drencito y entonces como sale una gotita de pus, ya sabemos que eso está con infección y hacemos la tinción y vamos a encontrar varios microorganismos que debemos sospechar. Anaerobios. En cavidad peritoneal es muy frecuente que haya anaerobios. Y entonces, cuando rastrizamos nuestro cultivo 70% y pensar en mi frasquito de mocultivo para anaerobios. El frasquito de mocultivo tiene mejor rendimiento y por eso simplemente generalmente eso lo llenan los residentes o los internos. Toman la muestra ahí porque los frasquitos de hemocultivo se piden, porque el hemocultivo se toma al costado de la cama del paciente. Pues, ahora que a veces me traen otras cosas sospechosas, ¿no es cierto? A veces me lo traen con secreción purulenta o con otras cosas y ya se procesa, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué les había dicho sobre la citología? El líquido puede concentrar las celulitas mediante la técnica llamada cell block. Esto es muy importante para cuando tengo carcinomatosis peritoneal, porque me va a ayudar a hacer un diagnóstico en 60 a 75 casos de las ascitis neoplásicas, que es un buen rendimiento en total. ¿Listo? Como están viendo ustedes al fondo, después de todo el procedimiento voy a tener un grupo de células pequeñitas como un taquito, como si fuera una biopsia. Es como si le hubiera tomado biopsia, pero a todo el peritoneo. Jóvenes, aquí es muy importante el volumen. Si es que no consigues 100 mililitros, la sensibilidad va a caer. Y por lo tanto, debemos tener en cuenta, en algunos casos te piden un poquito más de volumen, pero eso lo maneja el laboratorio. A veces se pasan ustedes, se emocionan, medio litro, tampoco. ¿Listo? La técnica tiene un límite para la centrifugación. Entonces, eso es lo que hay que ver, que no sea poquito, pero tampoco se pase. Entonces, líquido peritoneal, GeneXpert también lo ha probado y por lo tanto se puede utilizar. ¿Y por qué? ¿Por qué hace hincapié? Jóvenes, no puede ingresar cualquier líquido. La técnica de GeneXpert fue hecha para dilución de esputo. Y entonces luego fueron probando con otras cosas, dijeron funciona, funciona, y de esa forma sabemos que se puede utilizar. Ahora vamos con líquido sinovial. Jóvenes, este sí no. Si alguien les dice líquido sinovial, no. Líquido sinovial requiere un poco más de experiencia.
el líquido sinovial se coagula. Ni siquiera necesitas mirarlo mal. Se coagula porque quiere. Y entonces, como ustedes ven, es un procedimiento estéril absolutamente. Y entonces hay mayor riesgo de que haya contaminación y la articulación se vea realmente perjudicada. Lo ideal es hacer esto con guía ecográfica y hay que tener un conocimiento muy preciso de anatomía para no llevarse nada. Entonces, por favor, si les dicen líquido acítico, adelante, no se van a llevar nada por delante. Líquido pleural, un poquito más de, ¿cómo se dice? Mantenerse, acordarse que la pleura suena, nada más. Sí, cuando suene como que se rompió, no pasa nada. ¿Listo? Pero en líquido sinovial sí tengan mucho cuidado, por favor. ¿Sí? Este sí es mejor primero ver y luego, ¿por qué? Si se tapa, porque como les digo, se anda coagulando, eso va a ser complicado. Entonces, en este sí hay que tener un poquito más de cuidado. Aquí hay que tener en cuenta de que necesitas tubos distintos para diferentes procedimientos, pero con diferentes características. El tubo de microbiología te tienes que asegurar que sea tubito estéril. Luego, el que hacemos para citología y búsqueda de cristales tiene que estar con el anticoagulante EDTA para que las celulitas se puedan mantener y no se hagan una gomita que no se pueda ver nada. Y lo siguiente es que para bioquímica tienes que tener el que tiene heparina. El que tiene heparina tiene una mayor posibilidad de que el líquido se quede más líquido, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Y el tubo de heparina generalmente tiene su tapita verde. No es frecuente que haya el tubo de heparina, por eso se necesita heparinizar la jeringa y utilizar esa para bioquímica, porque si es que se coagula, no va a ser posible realizar los exámenes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿cuáles son los más importantes? Hacer la diferencia entre si es un líquido de inflamación. ¿Cuáles son los líquidos de inflamación? Los asociados a reumatología, artritis reumatoidea, lupus y cosas de esas. Un líquido séptico. ¿Cuál es la causa más frecuente de una articulación séptica? Neisseria gonorrhoeae. Obviamente el paciente se va a sentir ofendidísimo de que cómo le dicen que tiene en la rodilla una infección de transmisión sexual. Sí, obviamente se transmitió por vía sexual, no recibió tratamiento a tiempo, se hizo sistémico y le encanta ir a vivir a la rodilla. Entonces, por favor, si es que ven una rodilla con pus, sospechen en Neisseria gonorrhoeae. ¿Listo? Entonces, ahí va. Y esas son las más importantes. Obviamente hay muchas más para los reumatólogos, pero ¿en qué tenemos que concentrarnos? Nuevamente, la cantidad de glucosa sérica. En el caso de una inflamación, se va a mantener en valores semejantes a los del plasma y si es que es una infección, va a decaer por debajo de 50. Luego está la cantidad de leucocitos. Si es que tienes una inflamación, puedes tener una gran cantidad de leucocitos y en el caso de los sépticos, no necesitas esperar una gran celularidad para decir que es un caso séptico. Con que tengas más de 5.000, ya está. ¿Dónde es lo que varía? En las formas. Aquí por un lado debe decir que los polimorfonucleares son los más abundantes, ¿no es cierto? Aquí está. ¿Sí? En el caso infeccioso, los polimorfonucleares son casi todos. Entonces, eso te va a ayudar también. Entonces, ya les he dicho, tengan cuidado cuando son por lupus o artritis reumatoidea, que es bien frecuente que estén por ahí. ¿Qué más me va a ayudar en el líquido sinovial? Ah, no. Entonces, ¿cómo analizamos? ¿No es cierto? Primero, buscamos si es que esto es una hemorragia. Obviamente, por eso les digo que hay que hacer la manipulación con cuidado para que no sea traumática. Jóvenes, la hemartrosis suele ser sobre todo asociada a hemofilias, que me parece que las hemos quitado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, bueno, ya, para que sepan nomás. Jóvenes, actualmente las hemofilias que aparecen son por problemas de disminución del factor 8 secundarios a otros medicamentos y problemas inmunológicos. O sea, todavía existen las hemofilias, ya son mucho menos frecuentes y por eso decidimos quitarlas. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Contamos nuestras células blancas. Si tenemos más de 2.000, vamos a sugerir una inflamación o una infección que habíamos dicho que es lo más frecuente. ¿Y qué es lo siguiente que buscamos? Cristales. Tenemos que aprender el nombre de los cristales. Tenemos gota y pseudogota. Gota es ácido úrico, pseudogota es fosfato. ¿Sí? Me vinieron a preguntar en otra clase sobre la refringencia. Jóvenes, no tenemos microscopio de refringencia, ¿no es cierto? Entonces, normalmente esa parte no se las mostramos, sino sí se tiene que aprender, ¿no es cierto? Pero por la forma sí puedes identificar si es que es uno de ácido úrico o es uno de fosfato. Y eso te hace la diferenciación. Entonces,
tenemos que tener en cuenta que esto hay que aprender. Pirofosfato cálcico es el que es característico de pseudogota. Urato monosódico es para gota. Y esto es bien importante, jóvenes. ¿Ven esta forma que tiene como de aguja? En este caso, es muy frecuente que el líquido sinovial contenga una gran cantidad de linfocitos. Los linfocitos, al ser literal apuñalados por estos, van a generar mayor inflamación. Y por eso es muy importante la medicación que te ayuda a controlar a los linfocitos. Si es que tienes un derrame inflamatorio crónico, por ejemplo, un lupus o una reumatoidea o una cosa así, es muy frecuente que aparezcan cristales de colesterol, pero este no es un marcador específico. O sea, pueden estar como no pueden estar. Claro que si te encuentras que no hay ni pirofosfato cálcico ni urato monosódico, pues obviamente te puede aparecer colesterol, pero no te va a indicar. Es más importante que aprendan esto. Por favor, se lo aprenden porque esto es bastante frecuente de preguntar en los exámenes hasta que ingresen a la residencia. Ese día hacen su lista, ¿no es cierto? Y se olvidan de todo lo demás, aunque de repente no está lista. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí tenemos líquidos, ya la toca revisar el examen. Vamos a detener nuestra grabación por el día de hoy.